días. En el vídeo de hoy vamos a seguir estudiando algunos aspectos de la tabla periódica y de los elementos que la forman. Vamos a empezar con el ejercicio 18 de nuestra hoja de ejercicios, que me dice que indiquemos el número de electrones de valencia que tienen los siguientes elementos. Bien, si habéis visto el vídeo anterior, en él os expliqué que la tabla periódica tiene esta forma tan especial, tan asimétrica, porque nos da información adicional sobre los elementos. Entonces, en ese vídeo os dije que si nos fijamos en las columnas o grupos, los elementos que forman parte de cada grupo tenían en común el mismo número de electrones en la última órbita. Ese número de electrones que hay en la última órbita se le llama electrones de valencia y son muy importantes para el átomo porque va a marcar su reactividad. Cómo se comporte el átomo va a depender del número de electrones que tenga en su última órbita o capa. Entonces, esa información la podíamos ver en la tabla periódica para los elementos de los grupos representativos, es decir, eran el grupo 1, el grupo 2, luego teníamos el 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Qué podíamos ver en la tabla periódica? Pues que los elementos que estaban en el grupo 1 tenían un electrón en su última órbita, luego tenían un electrón de valencia. Los elementos que estaban en el grupo 2 tenían 2 electrones en su última órbita, luego tenían 2 electrones de valencia. Luego nos íbamos al grupo 13 y los elementos de este grupo tenían 3 electrones en su capa de valencia, 3 electrones de valencia. En el grupo 14, el grupo del carbono, 4 electrones en la capa de valencia. Ya sabéis que a partir del 13-14 coinciden los números de electrones con la última cifra del grupo. Así, en el grupo del nitrógeno, que es el grupo 15, los átomos de los elementos de este grupo tienen 5 electrones de valencia. En el caso del grupo del oxígeno, que es el grupo 16, 6 electrones en la última órbita, o 6 electrones de valencia. En el caso de los halógenos, o el grupo del flúor, cloro, bromo y yodo, tienen 7 electrones de valencia, porque están en el grupo 17. Y en el caso del grupo 18, o el grupo de los gases nobles, tienen 8 electrones de valencia. Entonces, con estos conceptos que acabo de repasar, vamos a hacer la segunda parte de nuestro ejercicio 18, que me dice que pongamos el número de electrones de valencia que tienen estos elementos. Pues bien, el carbono está en el grupo 14. Si os fijáis, aquí arriba pone 14. También viene la nomenclatura antigua de los grupos. Estaría en el 4A. Si nos fijamos en la nomenclatura antigua, sí que coincide con el número de electrones de valencia, puesto que el grupo 1 también es 1A, el grupo 2 es 2A, y luego nos iríamos del 13 al 18, serían del 3 al 8A. La nomenclatura A te dice que corresponde a elementos representativos. Si volvemos al ejercicio, el carbono está en el grupo 14, luego tendrá 4 electrones de valencia. El oxígeno está en el grupo 16, luego tendrá 6 electrones de valencia, o 6 electrones en su última órbita. Si os veis el ejercicio anterior que dibujamos estos átomos, podéis comprobar que este es el número de electrones que tienen en su última órbita. El calcio, que está en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia. El sodio, que está en el grupo 1, tiene un electrón de valencia. El neón, que está en el grupo 18, tendrá
8 electrones, en este caso en su segunda órbita, porque está en el periodo 2, y la tendrá completa. El fósforo está en el mismo grupo que el nitrógeno, en el grupo 15. Luego tiene 5 electrones en su última órbita. El cloro tiene 7 electrones en su última órbita, puesto que está en el grupo 17. El aluminio está en el grupo 13 y tendrá 3 electrones de valencia. Mientras que el azufre, que está en el grupo 16, tendrá 6 electrones. El silicio, que está en el grupo del carbono, tiene también 4 electrones de valencia. Y el argón tendrá 8 electrones de valencia. Como veis, viendo la posición de los elementos en la tabla periódica, es muy fácil predecir y saber el número de electrones que tendrá en la última órbita cada átomo de cada elemento químico. Bien, vamos ahora con el ejercicio 23, que me dice que clasifiquemos como metales, no metales, metaloides o gases nobles los siguientes elementos. Bien, si nos fijamos en la tabla periódica, ¿vale? Tenemos una división en ella que la voy a dibujar. Aquí tenemos esta escalerita que por el color se puede saber que me separa los metales de los no metales. Entonces podemos ver que toda la parte de la izquierda de la tabla a la izquierda de esta escalera, incluyendo las tierras raras y a excepción del hidrógeno, serían metales. Toda esta parte. En la parte verde, estos elementos que están pintados de verde, sus cuadritos, ¿vale? De la escalera, esta parte de aquí serían los metaloides. ¿Qué quiere decir que son metaloides? Pues que son elementos que tienen propiedades en común con los metales y también tienen propiedades en común con los no metales. Y ya por último, los elementos que quedan a la derecha de esta escalera y el hidrógeno son los elementos no metálicos. Son los no metales. Con esta clasificación que hemos visto de la tabla periódica, vamos a hacer el ejercicio 23. Entonces me dice que clasifiquemos en metales, no metales, metaloides o gases nobles los siguientes elementos. Los gases nobles son también no metales, pero para que aprendamos un poquito más sobre los distintos grupos de la tabla periódica, hemos querido hacer una distinción entre todos los no metales y los gases nobles, pero los gases nobles también serían no metales. ¿Y quiénes son esos? Pues los que pertenecen al grupo 18. Estos serían los gases nobles, que como digo, pertenecen al grupo de los no metales. Serían el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y el último descubierto, el oganesón. Ahora ya sí estamos en condiciones de resolver el ejercicio 23. El litio, que vemos que está aquí, en la parte de la izquierda de la tabla periódica, debajo del hidrógeno, sería un metal y vamos a poner una M. El carbono lo vemos aquí en la parte superior derecha y sería un no metal. Un no metal. Lo vamos a poner así porque están un poquito juntos. El flúor, que está muy cerca del carbono, lo tenemos aquí, también sería un no metal. El neón, que está en el grupo de los gases nobles, sería un no metal, pero en este caso le vamos a especificar que es un gas noble. Magnesio. Magnesio nos tenemos que venir aquí, a esta parte de la tabla periódica, en el grupo 2 es el segundo elemento y es un metal. El silicio. El silicio vemos que está aquí en la escalerita de los elementos que están en verde. Sería un metaloide. Y lo voy a poner aquí arriba para que quepa. Metaloide. Potasio.
El potasio está en el grupo 1, lo tenemos aquí en la parte izquierda, luego sería un metal. Los elementos de estos grupos de aquí son metales, lo que pasa que no estamos muy habituados a verlos en nuestra vida diaria porque se oxidan con tantísima facilidad que no vamos a encontrar estructuras metálicas en nuestro alrededor tales y como las conocemos, sino que más bien van a estar formando sales. Una vez que se han oxidado, forman sales, pero eso no significa que no sean metales. Hay muchísimos metales más allá de los que conocemos típicos como el hierro, el aluminio, el cobre, el oro, la plata, por ejemplo. El hierro, pues es bastante conocido como un metal típico, lo tenemos aquí en la parte central de la tabla periódica, es un metal de transición y es, como bien dice su clasificación, un metal. El germanio lo tenemos aquí en la parte verde, como hemos visto en esta tabla periódica, y es también un metaloide. Luego voy a apuntar también hacia la palabra metaloide. La plata lo tenemos en la zona verde clarita, que es la zona de los metales de transición. Pues es también un metal. El selenio está aquí abajo, en la parte de los no metales, en el grupo 16. Luego es un no metal. Cloro pertenece al grupo de los halógenos y es también un no metal. El berilio es el primer elemento del grupo 2 y vemos que está en la parte de los metales. Manganeso está aquí en el grupo 7, es un metal de transición que tiene también muchos usos en la industria química. Oxígeno está aquí en el grupo 16 y está claro que es un no metal. Cobre, que es el elemento principal de los cables en electricidad, está también en la parte de los metales de transición, por lo que es un metal. El escandio también está en esta parte, aquí lo tenemos, es un metal también, es menos conocido, pero es un metal. Y el platino, que es un elemento que tiene también muchísimos usos y se utiliza especialmente en los catalizadores de los coches, estaría aquí, en la parte de los metales de transición, por lo que es también un metal. En la segunda parte del ejercicio 23 me pregunta, ¿cuáles de los elementos anteriores serán conductores de la electricidad? Pues bien, serán elementos conductores de la electricidad todos los metales. Entonces diremos que serán todos los metales. Y además, los metaloides también actúan como semiconductores. Los elementos semiconductores conducen la electricidad, pero no como los metales, que lo hacen en cualquier condición. Para que estos materiales puedan ser conductores de la electricidad, se tienen que dar unas determinadas condiciones, que pueden ser determinada temperatura o que sean materiales que estén dopados con otros elementos químicos. En fin, eso ya sería otro tema aparte que se escapa del alcance de este curso. Pero los metaloides también se pueden considerar conductores porque son semiconductores. Diríamos todos los metales y los metaloides. En cambio, los no metales no van a ser conductores de la electricidad de manera general. Podría haber alguna excepción, como el carbono, en el caso del grafito y otros materiales en los que sí puede haber electrones libres que puedan conducir la electricidad. Pero de manera general, los conductores de la electricidad van a ser los metales y los metaloides. Vamos ahora con el ejercicio 24. En la hoja de ejercicios veréis que es una tabla mucho más larga, pero yo en este vídeo solamente os voy a hacer dos apartados para que tengáis un modelo de cómo realizarlo. Es la tabla típica que aparece en muchísimos libros, muchísimos boletines de ejercicios y en exámenes típicos, donde, dada la notación del elemento en cuestión, tendremos que determinar sus números atómico y másico y luego los protones, neutrones y electrones que tiene ese elemento.
Vamos a hacer los dos apartados que tenemos aquí. Por un lado, tenemos el cloro. Yo he añadido una columna más donde vamos a poner el nombre del elemento. Si os acordáis, en la notación del átomo, el número que viene abajo es el número atómico, el número Z. Luego la Z será 17. Y el número que viene arriba es el número másico. Luego la A será 35. Recordad que el número Z, el número atómico, era el número de protones que había en el núcleo de ese átomo, por lo que si el número atómico, el número Z del cloro es 17, tendrá 17 protones. A su vez, si el átomo es eléctricamente neutro, ese número de protones va a coincidir con el número de electrones, porque el número de cargas positivas que tiene el átomo en el núcleo ha de ser igual al número de cargas negativas, electrones, que hay dando vueltas en las órbitas de ese átomo. En este caso, nosotros sabemos que el cloro está neutro. ¿Cómo lo puedo saber? Porque si el átomo tuviera carga eléctrica, esta vendría representada en esta parte de la notación. Vendría con un signo más y un número representando el número de cargas positivas que tuviera ese átomo, o con un signo menos y un número que en ese caso representaría el número de cargas negativas que tuviera ese átomo. Como este elemento no tiene nada en esta parte que acabo de dibujar, quiere decir que es un átomo neutro y el número de protones y el de electrones coinciden. Entonces tendrá también 17 electrones. Y como el número másico, el número A, representa el número D, el número A, lo voy a poner aquí, es neutrones más protones, y el número atómico Z representa el número de protones, si yo resto uno menos el otro, al quitar los protones, me van a quedar los neutrones. Luego, restando el número de arriba, el másico, menos el de abajo, el atómico, voy a obtener el número de neutrones. Entonces, si yo hago 35 menos 17, vamos a hacer la cuenta manual, como he hecho muchas veces, ya sabéis que no hay que tener reparo para hacerlo. 7 al 15, 8, bajo 1, 3 menos 2, 1. Y si no me he equivocado, tiene 18 neutrones. Si me he equivocado, hacedmelo saber en los comentarios para que pueda corregirlo. Vamos ahora con el átomo de nitrógeno. Nitrógeno. Bien, aquí vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. El número que tenemos aquí abajo, que es el atómico, ¿vale? Es el número Z, este es el número A, y este es el número Z, ya sabéis. Yo siempre digo en orden alfabético de arriba a abajo. Pues el número Z, que es el que viene abajo, en este caso es 7. Y el número A, que es el que va arriba, en este caso es 14. Como hemos dicho antes, el número Z me determina el número de protones, por lo que tendremos 7 protones. Además, como este átomo de nitrógeno es neutro, ya que aquí no tengo escrita ninguna carga, tendrá también 7 electrones para que las cargas positivas y las negativas estén compensadas. Y hallaremos el número de neutrones, al igual que en el apartado anterior, restándole al número másico le restamos el atómico. Luego haremos 14 menos 7 y eso me va a dar también 7 neutrones. Bien, con esto hemos terminado la parte del ejercicio 24 que quiero dejaros hecha y también el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.